Bueno, en este vídeo vamos a pasar a explicaros el montaje de nuestro canapé de madera. En primer lugar, vamos a indicar las partes que vienen y que recibiréis por la agencia, que son 4. La tapa, el cajón, el juego de bisagras hidráulicos y el fondo. Es importante tener en cuenta respecto al embalaje o manipulación de las diferentes partes cuando lleguen a casa, es que siempre hay que dejarlas posicionadas de una determinada manera para que no se puedan dañar a la hora de manipularlas. En el caso de la tapa y el cajón, que son principalmente los que más daño pueden sufrir, llevarán 2 etiquetas que os indicarán cómo colocarlos correctamente. Ambos productos van protegidos con foam en sus partes más delicadas. Una vez tengamos esto en cuenta, podemos proceder a hacer el unboxing. Comenzaremos con la tapa, ¿vale? Le quitaremos los esquineros, el foam y el plástico. Pero recordamos siempre que reservéis todo esto y no lo tiréis. Si hay cualquier problema, siempre podréis usar el mismo embalaje con el que os llegó. Si abrimos el embalaje de la tapa, vemos que en uno de los extremos está el tirador y es importante que la tapa nunca apoye sobre él y que siempre lo dejemos hacia arriba o bien de lado. Si lo ponemos en la posición contraria, el tirador puede rozarse. También al abrir este embalaje, veréis que en la parte trasera está un arco metálico o lo que se denomina portería, que vamos a quitar y reservar para la parte final del montaje. El siguiente paquete que abriremos será el juego de bisagras e hidráulicos. Os podéis valer de unas tijeras que tengáis en casa para romper el celo y así abrir la caja. Estos hidráulicos los reservaremos para el momento del montaje de la tapa. Una vez abiertos los hidráulicos, procedemos a abrir el fondo. También podemos utilizar las mismas tijeras que hemos utilizado para abrir la caja de los hidráulicos. Los fondos de los canapés de madera van divididos en 2 partes. Ahora procederemos a abrir el cajón. Retiraremos también con la tijera que hemos venido utilizando el foam que protege la parte donde más peso apoya. Una vez retiremos el foam, podemos proceder a abrir la caja por uno de los extremos. Es importante tener en cuenta que en este caso quizá tengáis que usar un cúter porque va termosellada con cola. Entonces es importante que intentéis no romper la caja a la hora de abrirlo para que así, si hay cualquier problema, podamos utilizar el mismo embalaje para guardar el cajón. Al abrir la caja, sacaremos todo lo que tenemos en el interior. En ella podremos encontrar las diferentes piezas que conforman el cajón de nuestro canapé. El junquillo, las patas, la bolsa con todos los herrajes y los largueros del canapé de madera. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es poner en disposición los largueros del canapé de madera, siendo los más largos los de la parte derecha e izquierda y los más cortos los de arriba y los de abajo. Abriremos la bolsita que compone los diferentes herrajes para el montaje. Es importante que separemos las piezas bien para que así el montaje sea mucho más sencillo. Tendremos 8 excéntricas, 8 embellecedores, 8 sujeciones para las excéntricas, 4 tornillos, las espigas, los tacos de felpa, los tornillos y la llave. En el paso 3 cogeremos las 8 excéntricas, las colocaremos en los huecos destinados para ello. Es muy importante que cuando se coloque la excéntrica, la flecha siempre señale hacia la cavidad central que tiene los largueros en el lateral. Aquí ya tenemos todas las excéntricas colocadas. Es un paso muy sencillo, pero a la par muy importante. En el paso 4 lo que vamos a hacer es colocar todas las espigas en los largueros. Es muy importante tener en cuenta que tenemos 3 agujeros en el larguero, pero las espigas se colocan en la parte exterior. Nos podemos ayudar de un martillo para poderlas meter hasta el final, pero ojo, es muy importante que no se rompan. Estas se colocan en todos los largueros de madera, en las partes exteriores. Aquí ya podemos ver todas las espigas colocadas, por lo que esto nos da pie a continuar con el siguiente paso. Paso 5. Cogemos las sujeciones de las excéntricas y cogemos el paquete de las patas que habíamos separado anteriormente. Es muy importante que este paquete lo abramos con mucho cuidado para que así no rayemos la madera de las patas. La sujeción de las excéntricas tiene 2 partes, así que tenemos que ver que esta parte que os señalo a continuación es la que tiene que ir en la parte central de la pata. Tenemos que continuar haciendo el proceso con el resto de sujeciones en las 4 patas del canapé. Es importante tener en cuenta que la pata del canapé de madera no es exactamente igual por los 2 lados, por lo tanto la vamos a presentar en el suelo de manera correcta para que cuando luego ensamblemos las piezas no tengamos ningún problema. Una vez tenemos ya las patas perfectamente presentadas,
El siguiente paso, paso 6, consiste únicamente en levantar las piezas que teníamos situadas en el suelo para que así las podamos preparar para empezar a unirlas. Una vez posicionadas, comenzamos a montar. El siguiente paso consiste en ensamblar las patas a los largueros. Vamos a empezar a ensamblar las patas que van ancladas a los largueros derecho e izquierdo. Para que esto entre perfectamente, recordad que es muy importante que la excéntrica señale la cavidad central, ya que de lo contrario no entrará la sujeción de la excéntrica. Una vez introducida la pata, usaremos la llave que teníamos apartada para apretarla y repetiremos el mismo proceso con las 4 patas, recordando que empezaremos por los largueros de la parte derecha e izquierda. Como podéis ver, ya tenemos este paso completado, por lo tanto, así quedaría. Una vez tenemos hecho esto, lo siguiente es unir el larguero del cabecero y el larguero del piecero con la parte del larguero derecho y vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento que como habíamos unido las patas en los pasos anteriores. Apretaremos bien las excéntricas para que así el canapé, la pata y los largueros queden perfectamente sujetos. Una vez tenemos el larguero piecero y el larguero cabecero unido con el larguero derecho, haremos exactamente el mismo proceso para el larguero izquierdo. Una vez terminado este paso, este sería el resultado final. Lo siguiente que vamos a colocar es el fondo del canapé. Es importante tener en cuenta que los fondos tienen 2 partes, unos con esquinas diagonales y otros con esquinas rectas. Esto es importante porque las esquinas diagonales se colocan en la parte de las tapas, dejando las esquinas rectas hacia la parte central del canapé. Una vez tengamos la primera mitad colocada, es importante darnos cuenta que esto tiene unos agujeritos para así poder meter los tornillos y dejar atornillado el fondo con el larguero de madera. Los tornillos son los que encontramos en lo que apartamos inicialmente. Es muy importante que el tornillo se meta en el agujero y que se coloque en posición diagonal para que así el fondo quede perfectamente atornillado al larguero, pero en la zona prevista para ello. Una vez atornillada la primera mitad del fondo, haremos exactamente lo mismo para la segunda mitad, siendo el resultado final este que se ve. Lo siguiente que vamos a poner son los tacos de felpa. Esto es muy sencillo, solo habrá que ponerlo en las patas del canapé para así evitar que se roce el suelo. Lo siguiente será dar la vuelta al canapé de madera. Ojo, aquí necesitaréis ayuda de alguien. Una vez colocado, lo pondremos boca arriba para poder continuar con el montaje. Cogeremos los embellecedores, lo colocaremos encima de los huecos de las excéntricas para que así estas queden cubiertas y no sean visibles. Lo siguiente será colocar el junquillo del canapé. En este caso, tened en cuenta que el junquillo está hecho para todas las medidas, por lo tanto tendréis que medir la anchura de vuestro canapé y cortar el junquillo en la medida correcta. Tiene una tira adhesiva que simplemente tendréis que despegar y pegar en la parte central donde se ve la distancia entre las 2 partes del fondo. Lo siguiente es empezar a hacer todo lo necesario para colocar la tapa a nuestro cajón. Para ello, lo primero que vamos a coger son los tornillos y la llave para posicionarlos, donde luego más adelante colocaremos las bisagras de la tapa. Es importante tener en cuenta que estos tornillos se ponen en los 2 extremos de los agujeros que os indico a continuación, pero nunca en la parte central. El siguiente paso es abrir la bisagra. Una vez abierta la bisagra, tendremos que quitar el tornillo y la arandela de la parte superior, donde no está colocado el hidráulico. Una vez quitado, lo más sencillo es apoyarlo en el suelo para que lo podamos introducir más fácilmente. Una vez lo tengamos dentro, metemos la arandela y la tuerca y apretamos con una llave del 13. Si la tenéis eléctrica, resultará mucho más sencillo. En este caso, ya apretaríamos arriba y abajo para dejarlo ya preparado y no tener que volver a repasar posteriormente. A continuación nos vamos a la tapa y quitamos las tuercas que tenemos en ella para así poder introducir la bisagra. Es importante tener en cuenta que la bisagra tiene una hendidura y siempre el tornillo tendrá que quedar en la parte más estrecha para que quede correctamente sujeto. Para eso habrá que levantar un poquito la bisagra hacia arriba y será suficiente para colocarlo correctamente. Posteriormente solo habrá que apretarlo. Una vez colocadas las bisagras, ya tenemos preparada la tapa para ponerla en nuestro canapé. En el siguiente paso se necesitarán 2 personas para poder colocar correctamente la tapa. Lo que haremos será colocar primero una de las bisagras
y posicionarla a la altura de los 3 agujeros de uno de los largueros. Lo que haremos será utilizar los 2 tornillos que habíamos preparado previamente para así dejarla fijada. Empezaremos con un lado y luego, una vez tengamos colocado un lado, montaremos el lado contrario. Una vez tengamos la tapa fijada, lo que haremos será que cada persona de un lado de la tapa presionará para bajarla. Es muy importante que esto no se haga en la parte delantera, sino lo más cerca posible de las bisagras, ya que de lo contrario podríamos dañar la tapa o doblarla. Tened en cuenta que la potencia de los hidráulicos está pensada para levantar la tapa y el colchón, por lo que es muy importante que ninguna de las 2 personas suelten la tapa en el momento de hacer este paso, puesto que podría salir disparada y romper la madera o el canapé. Una vez las 2 personas la hayan bajado de la parte central, iremos hacia la parte delantera sujetándola despacio para cuadrar la tapa con las esquinas. Una vez cuadrada, levantaremos la tapa despacio y lo que haremos será terminar de apretar los tornillos que habíamos fijado previamente. El último paso será colocar el arco metálico o la portería, metiéndole los 2 agujeros que hay en la parte superior de la tapa. En este caso os recomiendo que os ayudéis de un martillo, puede ser metálico o de goma, para introducir la portería hasta el final. Recordad siempre, antes de bajar la tapa, una vez el canapé ya esté montado, colocad el colchón encima para que así el sistema de apertura funcione perfectamente. Y el último paso sería, como siempre, que disfrutéis de vuestra compra. Be happy, be zen.